Imagina que tienes 5 años. Estás sentado junto a un fuego, en algún lugar de África, hace decenas de miles de años. No tienes una escuela. No tienes libros. No tienes un profesor frente a una pizarra. Pero necesitas aprender algo. ¿Qué plantas puedes tocar? ¿Qué huellas pertenecen a un animal peligroso? ¿Cómo fabricar una herramienta de piedra? Y, sobre todo, ¿qué hacer cuando algo sale mal? Porque para un niño humano prehistórico, aprender no era solamente una forma de obtener buenas notas. Podía determinar si llegaría a la edad adulta. Durante gran parte de nuestra historia, la infancia ocurrió sin ninguna de las instituciones que hoy asociamos con el aprendizaje. Y, sin embargo, hace aproximadamente 300.000 años, los humanos ya fabricaban herramientas complejas, controlaban el fuego y transmitían conocimientos entre generaciones. Eso plantea una pregunta extraña. ¿Cómo enseñabas algo que nadie te había enseñado a ti? La respuesta parece sencilla. Observabas. Pero la evidencia arqueológica cuenta una historia mucho más complicada. Y puede cambiar la forma en que entiendes algo que haces todos los días sin darte cuenta. Aprender. Hace 300.000 años. En Schöningen, Alemania, los arqueólogos descubrieron varias lanzas de madera de aproximadamente 300.000 años de antigüedad. No eran simples ramas utilizadas al azar. Su fabricación requería seleccionar madera adecuada, darle forma y producir una herramienta equilibrada. Para fabricar algo así, un niño no necesitaba solamente ver una lanza. Necesitaba ver el proceso. Repetirlo. Equivocarse. Volver a intentarlo. Y recibir algún tipo de corrección. Pero aquí aparece un problema. Una herramienta de piedra o madera puede sobrevivir durante miles de años. Una explicación no. No puedes excavar una frase pronunciada por un padre prehistórico. No puedes encontrar una antigua clase de supervivencia. Entonces, ¿cómo sabemos que los niños aprendían observando a otros? Una de las pistas está en los propios objetos. En muchos yacimientos paleolíticos aparecen herramientas que muestran diferentes niveles de habilidad. Algunas están perfectamente fabricadas. Otras son mucho más simples. En Francia, los conjuntos de herramientas del Paleolítico muestran variaciones que permiten estudiar cómo se aprendían las técnicas de fabricación. La diferencia importa. Porque fabricar una herramienta de piedra no consiste simplemente en golpear una roca. Debes elegir el material. Debes encontrar el ángulo correcto. Debes controlar la fuerza. Y debes anticipar dónde se desprenderá la siguiente pieza. Un golpe demasiado fuerte puede destruir el objeto. Uno demasiado débil puede no producir nada útil. Para un niño, cada intento podía convertirse en información. Y probablemente no necesitabas que alguien te explicara todo con palabras. Podías mirar las manos de otra persona. Copiar el movimiento. Intentarlo tú mismo. Y observar el resultado. Pero aquí es donde la historia se vuelve todavía más interesante. Los niños humanos no solamente tenían que aprender cómo fabricar cosas. Tenían que aprender qué significaban las cosas que veían. Una huella en el suelo no era simplemente una marca. Podía indicar que un animal había pasado por allí. Una planta podía significar alimento. Otra podía significar peligro. Y aprender esa diferencia requería algo que ningún objeto arqueológico puede mostrar directamente. Experiencia. En los siguientes miles de años, esa experiencia se convirtió en uno de los sistemas de aprendizaje más poderosos que conocemos. Pero había una habilidad que los niños necesitaban dominar antes que casi cualquier otra. Aprender a observar sin ser visto. Un niño podía mirar a un adulto fabricar una herramienta durante horas. Pero observar no era suficiente. En algún momento, tenías que hacerlo tú. Y ahí aparecía la diferencia entre ver una habilidad y aprenderla.
Hace aproximadamente 12.000 años, en distintos grupos de cazadores-recolectores, los niños ya participaban en actividades relacionadas con conseguir alimentos, fabricar herramientas y desplazarse por el paisaje. Pero esta forma de aprendizaje probablemente comenzaba mucho antes. En Oalo II, un campamento de aproximadamente 23.000 años de antigüedad descubierto cerca del mar de Galilea, los arqueólogos encontraron restos de plantas, estructuras, herramientas y evidencias de actividades cotidianas. El sitio es una especie de fotografía congelada de una vida que ocurrió miles de años antes de la agricultura. Y muestra algo importante. El aprendizaje podía ocurrir mientras vivías. No necesitabas separar tiempo de estudio y tiempo de vida. Podías aprender mientras recogías plantas, mientras procesabas alimentos, mientras observabas a alguien trabajar, mientras caminabas y mientras escuchabas. Porque el conocimiento humano no estaba solamente almacenado en objetos. También estaba almacenado en otras personas. El niño que observaba. Imagina que tienes 7 años. Un adulto está preparando una herramienta de piedra. No te entrega inmediatamente la pieza terminada. Primero observas. Después recibes un fragmento de piedra. Intentas repetir el movimiento. La primera pieza puede salir mal. La segunda también. Pero cada intento modifica ligeramente el siguiente. Este tipo de aprendizaje aparece incluso hoy en estudios sobre adquisición de habilidades. Los niños humanos tienen una capacidad extraordinaria para copiar acciones que parecen intencionales. Pero en la prehistoria, copiar no significaba solamente imitar. Significaba descubrir por qué funcionaba algo. Si observabas a alguien romper una piedra, podías copiar el movimiento. Pero si comprendías dónde golpear, podías fabricar una herramienta diferente con otro tipo de piedra. Eso convertía la observación en conocimiento. Y ese conocimiento podía transmitirse nuevamente. De una persona a otra. De una generación a la siguiente. Pero había algo más importante. No todo podía enseñarse mediante demostraciones. Algunas cosas tenían que aprenderse directamente del paisaje. En un entorno sin mapas, un niño necesitaba recordar dónde había agua. ¿Qué ruta era segura? Donde aparecían determinados animales. Y cuando ciertos alimentos estaban disponibles. La memoria se convertía en una especie de mapa invisible. En África, los primeros humanos vivieron durante cientos de miles de años dentro de paisajes que cambiaban constantemente. Ríos podían secarse. Animales podían desplazarse. La vegetación podía cambiar con las estaciones. Un niño que recordaba esos cambios tenía una ventaja. Pero la memoria individual tenía un límite. Por eso el conocimiento también podía convertirse en una actividad colectiva. Un adulto podía llevar a un niño por una ruta determinada. Mostrarle una fuente de agua. Señalar una planta. Mostrarle una huella. Y repetir el recorrido. La siguiente vez, el niño ya no necesitaba seguir cada paso. Podía reconocer el lugar. Después podía enseñar el recorrido a alguien más. Así, una ruta podía sobrevivir incluso cuando las personas que la conocían originalmente desaparecían. Y eso nos lleva a una de las partes más extrañas del aprendizaje humano. No solamente aprendíamos de nuestros padres. También aprendíamos de personas que no eran nuestros padres. Fueron modificadas, repetidas, perfeccionadas y transmitidas. El niño no comenzaba desde cero. Comenzaba desde donde había terminado la generación anterior. Y eso quizás sea una de las características más importantes de nuestra especie. Pero todavía falta una pieza. Porque para enseñar a un niño a sobrevivir, no bastaba con mostrarle cómo hacer una herramienta. También había que enseñarle cuándo no usarla. Y esa diferencia podía separar una buena decisión de una peligrosa. Un niño podía aprender a fabricar una herramienta. Podía aprender dónde encontrar agua.
Podía aprender qué plantas reconocer. Pero todavía faltaba algo. Saber cuándo utilizar ese conocimiento. Porque sobrevivir no consistía solamente en acumular información. Consistía en tomar decisiones. En Choningen, las lanzas de unos 300.000 años muestran que los humanos podían fabricar armas de madera altamente especializadas. Pero una lanza por sí sola no te enseñaba cuándo acercarte a un animal. Eso requería experiencia. Probablemente observabas a los adultos. Veías cómo interpretaban huellas. Cómo se movían. Cuando esperaban. Cuando abandonaban una persecución. Y poco a poco, comenzabas a reconocer patrones que antes eran invisibles. Ese proceso podía durar años. La infancia humana es extraordinariamente larga comparada con la de muchos otros animales. Y existe una razón evolutiva para ello. Tu cerebro necesita tiempo para aprender un mundo que no viene con instrucciones incorporadas. Aprender de los errores. No todo aprendizaje ocurría mirando a los adultos. A veces ocurría cuando algo salía mal. Un niño golpeaba una piedra. La herramienta se rompía. Intentaba otra vez. Una técnica funcionaba mejor. Otra funcionaba peor. Cada error eliminaba una posibilidad. Cada éxito añadía una. La arqueología experimental moderna ha demostrado lo complejas que pueden ser incluso las tecnologías de piedra aparentemente sencillas. Para reproducir determinadas herramientas paleolíticas, los investigadores necesitan controlar ángulos, materiales, fuerza y secuencia de golpes. Eso significa que un niño que aprendía estas habilidades no estaba simplemente copiando movimientos. Estaba construyendo una comprensión práctica. Y esa comprensión podía convertirse en algo mucho más poderoso. Tradición. Una generación podía recibir una técnica. La siguiente podía modificarla. Y la siguiente podía modificarla otra vez. Por eso las herramientas arqueológicas no son solamente objetos antiguos. Son rastros de conocimiento acumulado. Lo que realmente estaban enseñando. Quizá el conocimiento más importante no era cómo fabricar una herramienta. Era cómo ver el mundo. Una persona moderna puede caminar por un bosque y ver árboles. Un cazador-recolector experimentado podía reconocer docenas de señales. Una rama rota. Una huella parcialmente cubierta. Una planta en una etapa específica de crecimiento. El sonido de un animal. La dirección del viento. La humedad del suelo. Para un niño, ese paisaje tenía que aprenderse poco a poco. Al principio, muchas señales no significaban nada. Después comenzaban a conectarse. Una huella llevaba a otra. Una planta indicaba una estación. Una ruta conducía a agua. El mundo se convertía en un sistema de información. Y el niño aprendía a leerlo. El extraño resultado. Durante miles de generaciones, los humanos hicieron algo que ninguna herramienta podía hacer por sí sola. Convirtieron experiencia en conocimiento. Y después convirtieron conocimiento en tradición. Hace 23.000 años, en Oalo 2, alguien dejó restos de una vida cotidiana que incluía plantas, herramientas, estructuras y alimentos. Esa persona nunca pudo imaginar que miles de años después alguien estudiaría esos restos para reconstruir cómo vivían. Pero hay algo todavía más extraño. El niño que aprendió una habilidad hace miles de años no necesitaba saber que estaba participando en una cadena de conocimiento. Simplemente observaba a alguien. Lo intentaba. Fallaba. Volvía a intentarlo. Y algún día, otra persona podía observarlo a él. Ese patrón pudo repetirse durante cientos de generaciones. Hasta llegar a nosotros. Porque cuando aprendes algo mirando a otra persona, no estás haciendo algo exclusivamente moderno. Estás participando en uno de los comportamientos más antiguos de nuestra especie. La escuela puede tener unos pocos miles de años. Los libros son mucho más recientes. Pero el acto de mirar a alguien,
copiarlo y convertir esa experiencia en conocimiento puede ser mucho más antiguo. Quizá cuando un niño prehistórico se sentaba junto a un adulto y observaba sus manos, no estaba simplemente viendo. Estaba heredando una parte del pasado. Y cuando finalmente hacía lo mismo con otro niño, ese conocimiento dejaba de pertenecer a una sola persona. Se convertía en parte de la historia humana. Antes de que existieran escuelas, ya existían maestros. Y antes de que existieran libros, tu especie ya había aprendido a escribir conocimiento en la memoria de otra persona. Alimentación de la prehistoria, comida de nuestros antepasados, vida de los primeros humanos, humanos de la edad de piedra, alimentación de la edad de piedra, cómo vivían los primeros humanos, supervivencia de nuestros antepasados, secretos de la prehistoria, historia de la humanidad, origen de la alimentación, evolución de la alimentación, alimentos prehistóricos, comida de la edad de piedra, vida de los cazadores-recolectores, supervivencia humana, primeros humanos, mundo prehistórico. Historia de nuestros antepasados, antropología humana, paleoantropología, evolución de nuestra especie, cómo sobrevivían los humanos, vida de los primeros hombres, alimentos que comían nuestros antepasados, dieta de la edad de piedra, prehistoria humana, origen humano, historia antigua de la humanidad, cazadores-recolectores prehistóricos, supervivencia en la prehistoria. El conocimiento no pertenecía a una sola persona. En grupos pequeños, perder a una persona experimentada podía significar perder información importante. Un cazador podía conocer determinadas rutas. Otra persona podía reconocer plantas. Otra podía saber cómo fabricar herramientas. Otra podía recordar dónde encontrar agua durante una estación seca. El conocimiento estaba distribuido, y eso hacía que el grupo fuera más resistente. La arqueología no puede decirnos exactamente qué palabras utilizaban esos grupos para enseñar. Pero sí puede mostrarnos algo mucho más antiguo. La existencia de tecnologías que permanecieron durante enormes periodos de tiempo. En África, algunas tradiciones de fabricación de herramientas duraron miles, en ciertos casos, cientos de miles de años. Eso requiere transmisión. Si cada generación inventara nuevamente todo desde cero, esas técnicas desaparecerían constantemente. Pero no desaparecieron.